¿Qué harías si la justicia, ese pilar que se supone debe protegerte, se volviera contra ti con la fuerza de una condena brutal e injusta? Imagina pasar no meses ni años, sino 7 décadas tras las rejas, no por una falta, sino por un crimen que tu alma sabe que jamás cometiste. Esta no es una historia hipotética para debatir en un café. Es la desgarradora realidad que envuelve a Helena, una mujer brasileña cuya existencia ha sido reducida a un número de reclusa, a un eco de susurros en los pasillos de una prisión que se ha convertido en su tumba en vida. La sombra de esa sentencia de 70 años, una eternidad dictada por un error, o peor aún, por una malicia deliberada, se cierne sobre cada uno de sus días, desmoronando no solo su libertad, sino también su identidad, sus esperanzas, su misma esencia. Pero la desesperación, esa fuerza que puede doblegar al espíritu más fuerte, también puede ser el catalizador de actos inimaginables. Cuando las vías legales se han cerrado, cuando las súplicas han caído en oídos sordos, cuando cada puerta se ha atrancado ante tu clamor por la verdad, ¿qué queda sino la audacia? Helena, empujada al límite por la opresión de una injusticia que la consume, toma una decisión que reescribe las reglas del juego. Su fuga no es un simple escape, es una declaración, un grito silencioso contra el sistema que la ha traicionado. Y en esa huida desesperada, el destino, caprichoso y cruel, teje un giro inesperado, un acto de secuestro. No uno de violencia gratuita, sino uno cargado de una profunda y retorcida necesidad, uno que pone en jaque a la misma figura que la hundió. Ahora, el hombre que orquestó su caída, el fiscal implacable que con su voz sentenció su futuro, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema, a merced de la mujer a la que él mismo condenó. Las salas de audiencia, con su solemnidad y sus veredictos fríos, se transforman en el crudo y claustrofóbico escenario de un cautiverio improvisado. El olor a miedo ya no emana de los acusados, sino del propio artífice de la condena, y el aire se satura con la tensión palpable de una verdad largamente silenciada que pugna por salir a la luz. Cada segundo que transcurre se estira en una eternidad cargada de la determinación de una mujer dispuesta a desafiar todas las convenciones, a romper todas las barreras, para reclamar lo único que le ha sido arrebatado, su inocencia. Este no es solo un relato de fuga y cautiverio, es una inmersión profunda en las grietas de un sistema de justicia que en su afán por impartir orden a veces siembra el caos y la desolación. Es la exploración de los límites de la resistencia humana cuando se enfrenta a la adversidad más extrema y la compleja moralidad que surge cuando la víctima se ve forzada a convertirse en verdugo para buscar la redención. Nos adentraremos en la psique de una mujer cuya vida ha sido definida por la ausencia de justicia y contemplaremos las ramificaciones de un acto desesperado que busca no solo la libertad personal, sino también la vindicación de su nombre. La telaraña de la venganza y la justicia se entrelazan en un drama humano de proporciones épicas, donde las vidas se enredan en un baile peligroso y la certeza de la inocencia se convierte en el premio más preciado y esquivo. El viaje que emprendemos con Helena nos obligará a cuestionar nuestras propias concepciones sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, y sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando todo lo que valoramos está en juego. Es una odisea a través del laberinto de la desesperación humana, iluminada por la chispa de la esperanza y la inquebrantable búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad reside en las sombras más oscuras de la experiencia humana. Nos adentraremos en un terreno donde las líneas se difuminan, donde las motivaciones se vuelven complejas y donde el destino de varios individuos pende de un hilo delgado, tejido por los hilos del pasado,
el presente y la incierta promesa de un futuro redimido. La condena de Helena, esa mancha imborrable de 70 años, no se gestó en un vacío. Su génesis se encuentra en las intrincadas marañas de un proceso judicial que en ocasiones prioriza la celeridad o la conveniencia sobre la exhaustiva búsqueda de la verdad. Pensemos en los fallos inherentes a la recolección de pruebas en escenarios caóticos, la fiabilidad de testimonios que pueden ser influenciados por presiones externas o internas, e incluso la posibilidad de sesgos inconscientes en la mente de quienes administran justicia. La propia naturaleza de la investigación criminal, a menudo una carrera contra el tiempo, donde las pistas se desvanecen y los recuerdos se distorsionan, abre la puerta a errores catastróficos. Un detalle pasado por alto, una conexión no establecida, una interpretación errónea de un hecho aparentemente menor, pueden derivar en la imputación de un inocente. Por consiguiente, para comprender la magnitud de la injusticia que padece Helena, es crucial examinar el contexto en el que se fraguó su sentencia. No se trata simplemente de un veredicto equivocado, sino de un entramado de circunstancias, de posibles negligencias o incluso de manipulaciones que culminaron en la privación de su libertad por un lapso que excede la esperanza de vida promedio. El sistema legal, a pesar de sus salvaguardas, no es infalible. La historia está plagada de casos donde la evidencia forense ha sido malinterpretada, donde testigos clave han sido desacreditados o han cambiado sus declaraciones, y donde las confesiones han sido obtenidas bajo coacción. En Brasil, como en muchas otras naciones, existen mecanismos para la revisión de sentencias, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y a menudo requieren la presentación de pruebas contundentes que, irónicamente, pueden ser difíciles de obtener una vez que el tiempo ha transcurrido y las circunstancias han cambiado drásticamente. Además, resulta pertinente considerar la presión social y mediática que a veces recae sobre los tribunales. En casos de alto perfil, la necesidad de ofrecer una resolución rápida y visible puede inadvertidamente llevar a conclusiones precipitadas. La presunción de inocencia, un pilar fundamental del derecho, puede verse erosionada por la opinión pública o por la urgencia política de resolver un crimen. Este fenómeno, conocido como justicia de escaparate, puede ejercer una influencia perniciosa, empujando a los investigadores y a los jueces a centrarse en un sospechoso particular sin explorar adecuadamente otras líneas de investigación. Es en este caldo de cultivo donde una condena injusta puede echar raíces profundas, transformándose en una sentencia de por vida para alguien que, en realidad, es una víctima del propio sistema. Por lo tanto, la fuga de Helena y su subsiguiente acto de retención del fiscal no surgen de la nada, sino que son la culminación lógica de un proceso que desde sus inicios pudo haber estado viciado. La desesperación que la impulsa a desafiar la ley es un reflejo de la desconfianza absoluta en la capacidad del sistema para corregir su propio error. Ella no está operando bajo la premisa de que la justicia es lenta, sino de que, en su caso particular, ha sido deliberadamente ciega o, peor aún, activamente perversa. La retención del fiscal es, en este sentido, un intento desesperado por forzar una revisión, por obligar a quien dictó su condena a confrontar la posibilidad de haber sentenciado a una inocente a décadas de sufrimiento. Es un grito en el desierto legal, un intento de romper el ciclo de la injusticia a través de un acto extremo, pero que, desde su perspectiva, es la única vía que le queda. La condena de Helena, esa mancha imborrable de 70 años, no se gestó en un vacío.
Su génesis se encuentra en las intrincadas marañas de un proceso judicial que, en ocasiones, prioriza la celeridad o la conveniencia sobre la exhaustiva búsqueda de la verdad. Pensemos en los fallos inherentes a la recolección de pruebas en escenarios caóticos, la fiabilidad de testimonios que pueden ser influenciados por presiones externas o internas, e incluso la posibilidad de sesgos inconscientes en la mente de quienes administran justicia. La propia naturaleza de la investigación criminal, a menudo una carrera contra el tiempo donde las pistas se desvanecen y los recuerdos se distorsionan, abre la puerta a errores catastróficos. Un detalle pasado por alto, una conexión no establecida, una interpretación errónea de un hecho aparentemente menor, pueden derivar en la imputación de un inocente. Por consiguiente, para comprender la magnitud de la injusticia que padece Elena, es crucial examinar el contexto en el que se fraguó su sentencia. No se trata simplemente de un veredicto equivocado, sino de un entramado de circunstancias, de posibles negligencias o incluso de manipulaciones que culminaron en la privación de su libertad por un lapso que excede la esperanza de vida promedio. El sistema legal, a pesar de sus salvaguardas, no es infalible. La historia está plagada de casos donde la evidencia forense ha sido malinterpretada, donde testigos clave han sido desacreditados o han cambiado sus declaraciones y donde las confesiones han sido obtenidas bajo coacción. En Brasil, como en muchas otras naciones, existen mecanismos para la revisión de sentencias, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y a menudo requieren la presentación de pruebas contundentes que, irónicamente, pueden ser difíciles de obtener una vez que el tiempo ha transcurrido y las circunstancias han cambiado drásticamente. Además, resulta pertinente considerar la presión social y mediática que a veces recae sobre los tribunales. En casos de alto perfil, la necesidad de ofrecer una resolución rápida y visible puede, inadvertidamente, llevar a conclusiones precipitadas. La presunción de inocencia, un pilar fundamental del derecho, puede verse erosionada por la opinión pública o por la urgencia política de resolver un crimen. Este fenómeno, conocido como justicia de escaparate, puede ejercer una influencia perniciosa, empujando a los investigadores y a los jueces a centrarse en un sospechoso particular sin explorar adecuadamente otras líneas de investigación. Es en este caldo de cultivo donde una condena injusta puede echar raíces profundas, transformándose en una sentencia de por vida para alguien que, en realidad, es una víctima del propio sistema. Por lo tanto, la fuga de Elena y su subsiguiente acto de retención del fiscal no surgen de la nada, sino que son la culminación lógica de un proceso que, desde sus inicios, pudo haber estado viciado. La desesperación que la impulsa a desafiar la ley es un reflejo de la desconfianza absoluta en la capacidad del sistema para corregir su propio error. Ella no está operando bajo la premisa de que la justicia es lenta, sino de que, en su caso particular, ha sido deliberadamente ciega, o peor aún, activamente perversa. La retención del fiscal es, en este sentido, un intento desesperado por forzar una revisión, por obligar a quien dictó su condena a confrontar la posibilidad de haber sentenciado a una inocente a décadas de sufrimiento. Es un grito en el desierto legal, un intento de romper el ciclo de la injusticia a través de un acto extremo, pero que, desde su perspectiva, es la única vía que le queda. Más allá de la falla individual, la condena de Elena podría ser un síntoma de problemas sistémicos más profundos dentro del aparato judicial brasileño, aspectos que a menudo pasan desapercibidos para el público general. Consideremos, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo que enfrentan los tribunales.
Jueces y fiscales, a menudo con recursos limitados, se ven obligados a procesar un volumen ingente de casos, lo que inevitablemente puede comprometer la minuciosidad y la atención al detalle que cada proceso requiere. En este contexto, la posibilidad de que un caso como el de Elena, que quizás no contaba con recursos legales robustos o una atención mediática inicial, haya sido resuelto de manera apresurada, sin agotar todas las vías de investigación, se vuelve una hipótesis plausible. La urgencia por cerrar expedientes puede lamentablemente eclipsar la búsqueda de la verdad absoluta. Adentrémonos ahora en las dinámicas de la prueba y la presunción. En muchos sistemas legales, la carga de la prueba recae sobre la acusación. Sin embargo, la forma en que se presenta y se interpreta esa evidencia puede ser crucial. ¿Qué sucede cuando la evidencia circunstancial, aunque aparentemente sólida, se basa en suposiciones o en la exclusión de alternativas sin una investigación exhaustiva? La condena de Elena podría haberse cimentado sobre una cadena de inferencias, donde cada eslabón parecía lógico en sí mismo, pero el conjunto no reflejaba la realidad completa. Pensemos en la tecnología forense, una herramienta poderosa pero no infalible. Un análisis de ADN, una huella dactilar, pueden ser malinterpretados o contaminados. Un testimonio ocular, afectado por el estrés del momento o por la sugestión posterior, puede desviar la investigación. Profundizando aún más, es vital abordar la cuestión de la impunidad selectiva o, por el contrario, de la persecución implacable de ciertos individuos. ¿Podría Elena haber sido un blanco conveniente, quizás por motivos ajenos a su culpabilidad en el crimen específico? En sistemas donde la corrupción o las influencias políticas juegan un papel, un inocente puede ser sacrificado para proteger a otros o para cumplir con agendas ocultas. La figura del fiscal, el arquitecto de la condena, no es solo un servidor de la ley, sino también un actor dentro de un entramado social y político. Sus motivaciones, sus presiones, su propia carrera profesional pueden, sin que sea necesariamente malicia directa, influir en la dirección de una investigación y en la severidad de una sentencia. El afán por obtener una condena para satisfacer demandas sociales o políticas sin la debida diligencia puede ser una trampa mortal para la justicia. Ahora consideremos la perspectiva del propio fiscal. ¿Cómo llega un profesional a dictar una sentencia de 70 años? ¿Fue un error de juicio, una convicción férrea basada en las pruebas presentadas, o existió alguna otra motivación? La retención de este hombre por parte de Elena no es solo un acto de venganza, sino también una oportunidad forzada para que él reexamine su propio papel en el desmantelamiento de la vida de una persona. Es un espejo cruel que le devuelve la imagen de las consecuencias de sus acciones, obligándolo a confrontar la posibilidad de que su celo profesional o la confianza ciega en el sistema que representa haya resultado en una tragedia humana de proporciones monumentales. En este punto, es pertinente explorar las ramificaciones psicológicas de una condena tan prolongada, incluso si la persona es inocente. La constante negación, la impotencia, la pérdida de años valiosos, la deshumanización inherente al entorno carcelario, todo ello deja cicatrices profundas. Elena no solo ha sido privada de su libertad, su identidad ha sido erosionada, su sentido de sí misma fragmentado. La fuga y el secuestro no son solo actos de desesperación, sino también un intento de recuperar un sentido de agencia, de reafirmar su existencia más allá de la etiqueta de culpable. La búsqueda de la verdad se entrelaza con la necesidad visceral de reconstruir los pedazos de una vida destrozada, de reclamar el tiempo perdido y de borrar la mancha de una condena que nunca debió haber existido. La complejidad de este escenario
reside en la intersección de fallas legales, presiones sociales y la resiliencia humana ante la adversidad extrema, creando un drama donde la justicia y la venganza se debaten en un campo de batalla moralmente ambiguo. La condena de Elena, esa mancha imborrable de 70 años, no se gestó en un vacío. Su génesis se encuentra en las intrincadas marañas de un proceso judicial que en ocasiones prioriza la celeridad o la conveniencia sobre la exhaustiva búsqueda de la verdad. Pensemos en los fallos inherentes a la recolección de pruebas en escenarios caóticos, la fiabilidad de testimonios que pueden ser influenciados por presiones externas o internas, e incluso la posibilidad de sesgos inconscientes en la mente de quienes administran justicia. La propia naturaleza de la investigación criminal, a menudo una carrera contra el tiempo donde las pistas se desvanecen y los recuerdos se distorsionan, abre la puerta a errores catastróficos. Un detalle pasado por alto, una conexión no establecida, una interpretación errónea de un hecho aparentemente menor, pueden derivar en la imputación de un inocente. Por consiguiente, para comprender la magnitud de la injusticia que padece Elena, es crucial examinar el contexto en el que se fraguó su sentencia. No se trata simplemente de un veredicto equivocado, sino de un entramado de circunstancias, de posibles negligencias o incluso de manipulaciones que culminaron en la privación de su libertad por un lapso que excede la esperanza de vida promedio. El sistema legal, a pesar de sus salvaguardas, no es infalible. La historia está plagada de casos donde la evidencia forense ha sido malinterpretada, donde testigos clave han sido desacreditados o han cambiado sus declaraciones y donde las confesiones han sido obtenidas bajo coacción. En Brasil, como en muchas otras naciones, existen mecanismos para la revisión de sentencias, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y a menudo requieren la presentación de pruebas contundentes que, irónicamente, pueden ser difíciles de obtener una vez que el tiempo ha transcurrido y las circunstancias han cambiado drásticamente. Además, resulta pertinente considerar la presión social y mediática que a veces recae sobre los tribunales. En casos de alto perfil, la necesidad de ofrecer una resolución rápida y visible puede, inadvertidamente, llevar a conclusiones precipitadas. La presunción de inocencia, un pilar fundamental del derecho, puede verse erosionada por la opinión pública o por la urgencia política de resolver un crimen. Este fenómeno, conocido como justicia de escaparate, puede ejercer una influencia perniciosa, empujando a los investigadores y a los jueces a centrarse en un sospechoso particular sin explorar adecuadamente otras líneas de investigación. Es en este caldo de cultivo donde una condena injusta puede echar raíces profundas, transformándose en una sentencia de por vida para alguien que, en realidad, es una víctima del propio sistema. Por lo tanto, la fuga de Elena y su subsiguiente acto de retención del fiscal no surgen de la nada, sino que son la culminación lógica de un proceso que, desde sus inicios, pudo haber estado viciado. La desesperación que la impulsa a desafiar la ley es un reflejo de la desconfianza absoluta en la capacidad del sistema para corregir su propio error. Ella no está operando bajo la premisa de que la justicia es lenta, sino de que, en su caso particular, ha sido deliberadamente ciega o, peor aún, activamente perversa. La retención del fiscal es, en este sentido, un intento desesperado por forzar una revisión, por obligar a quien dictó su condena a confrontar la posibilidad de haber sentenciado a una inocente a décadas de sufrimiento. Es un grito en el desierto legal, un intento de romper el ciclo de la injusticia a través de un acto extremo, pero que desde su perspectiva es la única vía que le queda. La condena de Elena, esa mancha imborrable de 70 años,
no se gestó en un vacío. Su génesis se encuentra en las intrincadas marañas de un proceso judicial que en ocasiones prioriza la celeridad o la conveniencia sobre la exhaustiva búsqueda de la verdad. Pensemos en los fallos inherentes a la recolección de pruebas en escenarios caóticos, la fiabilidad de testimonios que pueden ser influenciados por presiones externas o internas, e incluso la posibilidad de sesgos inconscientes en la mente de quienes administran justicia. La propia naturaleza de la investigación criminal, a menudo una carrera contra el tiempo donde las pistas se desvanecen y los recuerdos se distorsionan, abre la puerta a errores catastróficos. Un detalle pasado por alto, una conexión no establecida, una interpretación errónea de un hecho aparentemente menor, pueden derivar en la imputación de un inocente. Por consiguiente, para comprender la magnitud de la injusticia que padece Elena, es crucial examinar el contexto en el que se fraguó su sentencia. No se trata simplemente de un veredicto equivocado, sino de un entramado de circunstancias, de posibles negligencias o incluso de manipulaciones que culminaron en la privación de su libertad por un lapso que excede la esperanza de vida promedio. El sistema legal, a pesar de sus salvaguardas, no es infalible. La historia está plagada de casos donde la evidencia forense ha sido malinterpretada, donde testigos clave han sido desacreditados o han cambiado sus declaraciones y donde las confesiones han sido obtenidas bajo coacción. En Brasil, como en muchas otras naciones, existen mecanismos para la revisión de sentencias, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y a menudo requieren la presentación de pruebas contundentes que, irónicamente, pueden ser difíciles de obtener una vez que el tiempo ha transcurrido y las circunstancias han cambiado drásticamente. Además, resulta pertinente considerar la presión social y mediática que a veces recae sobre los tribunales. En casos de alto perfil, la necesidad de ofrecer una resolución rápida y visible puede, inadvertidamente, llevar a conclusiones precipitadas. La presunción de inocencia, un pilar fundamental del derecho, puede verse erosionada por la opinión pública o por la urgencia política de resolver un crimen. Este fenómeno, conocido como justicia de escaparate, puede ejercer una influencia perniciosa empujando a los investigadores y a los jueces a centrarse en un sospechoso particular sin explorar adecuadamente otras líneas de investigación. Es en este caldo de cultivo donde una condena injusta puede echar raíces profundas, transformándose en una sentencia de por vida para alguien que, en realidad, es una víctima del propio sistema. Por lo tanto, la fuga de Elena y su subsiguiente acto de retención del fiscal no surgen de la nada, sino que son la culminación lógica de un proceso que, desde sus inicios, pudo haber estado viciado. La desesperación que la impulsa a desafiar la ley es un reflejo de la desconfianza absoluta en la capacidad del sistema para corregir su propio error. Ella no está operando bajo la premisa de que la justicia es lenta, sino de que, en su caso particular, ha sido deliberadamente ciega o, peor aún, activamente perversa. La retención del fiscal es, en este sentido, un intento desesperado por forzar una revisión, por obligar a quien dictó su condena a confrontar la posibilidad de haber sentenciado a una inocente a décadas de sufrimiento. Es un grito en el desierto legal, un intento de romper el ciclo de la injusticia a través de un acto extremo, pero que desde su perspectiva es la única vía que le queda. Ahora, al adentrarnos en el corazón de la experiencia carcelaria de Elena, debemos considerar las profundas transformaciones psicológicas y emocionales que una condena prolongada, incluso si es injusta, impone. No se trata simplemente de la privación de la libertad física, es la erosión sistemática de la identidad.
Cada día en prisión es un recordatorio constante de la etiqueta de culpable, una etiqueta que, independientemente de la verdad, se imprime en la psique del recluso. La falta de autonomía, la rutina opresiva, la constante vigilancia y la interacción con otros individuos que han cometido crímenes reales pueden llevar a una disociación de la propia persona, a la sensación de ser un mero número en un sistema deshumanizador. Profundizando en este aspecto, la vida tras las rejas para una persona inocente presenta un desafío único, la lucha constante contra la desesperanza. Mientras que un convicto puede encontrar un resquicio de justificación en sus actos o resignarse a su destino, una persona inocente se enfrenta a una contradicción existencial insoportable. La injusticia se convierte en una herida abierta, una fuente de resentimiento que, si no se gestiona adecuadamente, puede corroer el alma. La falta de oportunidades para demostrar la inocencia, el agotamiento de los recursos legales y la sensación de abandono por parte del sistema y de la sociedad crean un caldo de cultivo para la fragilidad mental. Aquí, la pregunta no es solo si Elena podrá soportar físicamente la condena, sino si su espíritu podrá resistir la presión psicológica implacable de ser una prisionera de la injusticia. Asimismo, es crucial examinar las relaciones interpersonales dentro del entorno carcelario. La dinámica entre reclusos y personal penitenciario está marcada por una compleja red de poder, desconfianza y supervivencia. Para Elena, mantener su cordura y su sentido de sí misma en este ambiente hostil requiere una fortaleza inmensa. ¿Cómo navega las jerarquías informales de la prisión? ¿Cómo se protege de la explotación o la violencia? ¿Ha desarrollado mecanismos de defensa que la han endurecido o ha encontrado aliados inesperados que le han brindado un atisbo de humanidad en medio de la desolación? La supervivencia en prisión para un inocente no es solo un acto de resistencia pasiva, sino a menudo una batalla activa por mantener la propia integridad y, en el caso de Elena, la esperanza de que la verdad prevalecerá. Consideremos además el impacto a largo plazo de la experiencia carcelaria en la reintegración social, incluso en el hipotético caso de una liberación. Una condena, incluso si es anulada posteriormente, deja una marca indeleble en el historial de una persona. Las oportunidades de empleo, las relaciones personales e incluso la percepción de la propia comunidad pueden verse afectadas de manera irreparable. Elena, al planificar su fuga y secuestrar al fiscal, está actuando desde la profunda comprensión de que una vez que se ha entrado en el laberinto de la condena, salir de él, incluso siendo inocente, es una tarea titánica, a menudo más difícil que la propia sentencia. Su acto desesperado es, en parte, un reconocimiento de la imposibilidad de volver a la normalidad, sin una intervención drástica que sacuda los cimientos del sistema que la aprisionó. El peso de esos años, la experiencia de la privación, la constante amenaza latente, configuran una nueva realidad para ella, una que desafía cualquier intento de regresar a la vida que le fue arrebatada. La huida de Elena y el subsecuente secuestro del fiscal no son meros actos de desesperación, representan una inversión radical de roles y una subversión de las expectativas sociales y legales. Históricamente, la figura del perseguidor y la del perseguido han estado rígidamente definidas. Sin embargo, al tomar como rehén a quien dictó su condena, Elena trasciende la victimización pasiva para asumir una agencia activa y, paradójicamente, una forma de autoridad. Ella se convierte, en ese instante, en la fuerza impulsora de la narrativa, obligando al sistema a confrontar su propia falla a través de la voz de quien ha sido silenciada. Esta dinámica altera fundamentalmente la percepción del poder.
El fiscal, acostumbrado a ejercerlo desde una posición de privilegio legal y social, se ve ahora despojado de él, reducido a la vulnerabilidad de quien depende de la benevolencia o la estrategia de su captora. Profundizando en este cambio de roles, podemos observar cómo la empatía o la falta de ella juega un papel crucial. Elena, al someter al fiscal a una situación de cautiverio, podría estar buscando forzar una conexión humana, una comprensión visceral de la impotencia y el miedo que ella ha experimentado durante décadas. No se trata solo de venganza, sino quizás de una forma retorcida de educación, un intento por parte de la víctima de enseñar al perpetrador las profundidades del daño causado. Imaginen la escena. El fiscal, acostumbrado a interrogar y juzgar, ahora es el interrogado, el analizado. Cada palabra suya, cada reacción, es observada no por un tribunal, sino por una mujer cuya vida ha sido destrozada por sus decisiones. Este intercambio forzado de perspectivas podría ser la única vía para que él comprenda la magnitud de su error. Una lección que ninguna apelación legal o documento oficial podría impartir. Por otra parte, la decisión de Elena de secuestrar a un fiscal específico y no a cualquier figura de autoridad es de suma importancia. Esto sugiere una motivación profundamente personal y dirigida. No es un ataque indiscriminado contra el sistema, sino un enfrentamiento directo con el individuo que ella considera el principal responsable de su calvario. Esta especificidad en su objetivo subraya la naturaleza íntima de su lucha. Ella no busca la anarquía, sino la rendición de cuentas personal. La elección del fiscal como rehén transforma el acto de secuestro de un mero delito en un símbolo de su resistencia, un acto que, aunque ilegal, está cargado de una poderosa resonancia emocional y moral. Es la víctima que confronta directamente a su verdugo, en un escenario donde las reglas del juego han sido reescritas por la desesperación. Además, es vital considerar las implicaciones éticas y morales de las acciones de Elena. Si bien su motivación es la búsqueda de la inocencia, sus métodos la colocan en una posición legalmente comprometedora, rozando los límites de la justicia por mano propia. Sin embargo, ¿hasta qué punto es justo condenarla por sus acciones cuando éstas son la consecuencia directa de una falla sistémica? Este dilema ético es central en la narrativa. La sociedad, y en particular el sistema judicial, se enfrenta a la incómoda verdad de que sus propios errores pueden generar actos que, fuera de contexto, serían condenables. La retención del fiscal, aunque ilegal, puede ser vista por algunos como un acto de resistencia legítima contra una opresión prolongada, una forma extrema de autodefensa contra una injusticia que amenazaba con consumirla por completo. La línea entre justicia y venganza se vuelve difusa, y el espectador es invitado a reflexionar sobre la complejidad de la moralidad en situaciones extremas. La situación actual de Elena, con el fiscal como rehén, abre una ventana a la intrincada red de motivaciones que pueden subyacer a un sistema de justicia, y cómo estas motivaciones, a menudo ocultas, pueden influir en el curso de la vida de las personas. Más allá de la simple aplicación de la ley, los actores dentro del sistema, como los fiscales, operan bajo un complejo conjunto de presiones, políticas, institucionales e incluso personales. Por ejemplo, la necesidad de mantener altas tasas de condena puede convertirse en una métrica de éxito, incentivando inadvertidamente un enfoque más punitivo que exhaustivo. En el caso de Elena, podría haber existido una presión para cerrar rápidamente un caso, quizás para satisfacer las demandas de una opinión pública inquieta o para cumplir con objetivos de rendimiento establecidos por superiores.
Este tipo de presiones externas, aunque no impliquen malicia directa, pueden distorsionar el juicio y la diligencia debida, llevando a la condena de un inocente. Además, es fundamental considerar la influencia de las narrativas dominantes en el ámbito legal. Cada caso se construye alrededor de una historia, una secuencia de eventos que la acusación presenta como la verdad innegable. Sin embargo, estas narrativas son, en esencia, interpretaciones, lo que para un observador puede ser una clara evidencia de culpabilidad. Para otro, con acceso a información o una perspectiva diferente, podría ser una compleja coincidencia o una manipulación. Elena, al retener al fiscal, tiene la oportunidad de desmantelar la narrativa que la incriminó y presentar la suya propia. Este acto de confrontación directa le permite desafiar la versión oficial de los hechos, exponiendo las lagunas, las contradicciones y los posibles sesgos que pudieron haberla llevado a esa situación. Es un intento por reescribir su propia historia, no solo para el fiscal, sino para sí misma y potencialmente para el mundo. Por otro lado, la psicología del poder y la vulnerabilidad entra en juego de manera fascinante. El fiscal, acostumbrado a operar desde una posición de autoridad y control, ahora se encuentra en un estado de total impotencia. Este cambio abrupto puede generar una profunda crisis existencial, forzándolo a cuestionar no solo su juicio en el caso de Elena, sino también la naturaleza misma de la justicia que él representa. ¿Cómo reacciona una persona acostumbrada a dictar sentencias cuando él mismo se convierte en el objeto de una sentencia impuesta por una culpable? Esta inversión de roles puede ser un catalizador para una introspección dolorosa, pero necesaria. La experiencia de ser privado de libertad y de dignidad, aunque temporal y forzada, podría ser la única manera en que él pueda comenzar a comprender el alcance del sufrimiento que ha infligido. Finalmente, la situación pone de manifiesto la fragilidad de la verdad en el sistema legal. La verdad que se establece en un tribunal no es necesariamente la verdad absoluta, sino la verdad probada dentro de los confines de las reglas y los procedimientos. Elena, al tomar al fiscal, está intentando revelar una verdad que el sistema, en su rigidez, no logró o no quiso ver. Su acto, aunque ilegal, es un grito por la verdad que trasciende las formalidades legales, una afirmación de que la justicia no puede basarse únicamente en la evidencia presentada, sino que debe aspirar a la certeza moral. La tensión en la habitación donde se encuentran Elena y el fiscal no es solo física, sino también una lucha por la definición de la realidad y la imposición de una justicia más profunda y humana. La rendición de cuentas que Elena busca imponer al fiscal no se limita a una simple disculpa o un reconocimiento formal del error. Implica, más bien, una profunda reevaluación del propio concepto de justicia y de la responsabilidad individual dentro de un sistema que a menudo difumina las líneas de culpabilidad. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en la práctica. El fiscal, al verse privado de su autoridad y enfrentado a la perspectiva de un juicio personal por parte de Elena, se ve obligado a despojarse de la armadura de su posición. Ya no es el juez, sino el juzgado. Este cambio radical de perspectiva es crucial. Piensa en cómo, en nuestra vida cotidiana, tendemos a juzgar las acciones de los demás desde nuestra propia posición de comodidad o seguridad. Pocas veces nos ponemos genuinamente en los zapatos del otro, especialmente cuando ese otro está en una posición de vulnerabilidad extrema. Además, la dinámica de control que Elena ejerce sobre el fiscal abre una vía para explorar las consecuencias psicológicas del poder desmedido. Quienes ostentan autoridad, particularmente en el ámbito judicial, pueden desarrollar una especie de ceguera selectiva, una incapacidad para percibir las ramificaciones humanas de sus decisiones.
El fiscal, al haber dictado una sentencia de 70 años, probablemente operaba bajo la creencia de que estaba actuando de manera correcta, basándose en las pruebas que se le presentaron. Sin embargo, esta creencia puede haber sido el resultado de un proceso que ignoró deliberadamente o accidentalmente aspectos cruciales de la verdad. La situación actual, en la que Elena lo mantiene cautivo, lo obliga a enfrentar la posibilidad de que su convicción era errónea y que sus acciones tuvieron consecuencias devastadoras e irreversibles. Por consiguiente, la tensión entre Elena y el fiscal no es solo un duelo de voluntades, sino también un choque de paradigmas sobre la naturaleza de la justicia. Elena, al haber experimentado la injusticia en su forma más cruda, ha llegado a la conclusión de que el sistema, tal como está concebido, es inherentemente falible y en ocasiones cruel. Su acto de secuestro, aunque ilegal, es una manifestación de su búsqueda de una justicia más allá de los procedimientos formales, una justicia que reconozca el daño infligido y ofrezca una forma de reparación, incluso si esta reparación es forzada. Imagina, por ejemplo, a un médico que, tras años de creer haber administrado el tratamiento correcto, descubre que sus acciones causaron un daño irreparable a un paciente. La negación inicial puede ser fuerte, pero la evidencia irrefutable y la confrontación directa con el sufrimiento causado pueden llevar a una crisis de conciencia. Dicho esto, es importante no idealizar las acciones de Elena. Su método, si bien impulsado por una profunda injusticia, es intrínsecamente violatorio de los derechos de otra persona. La pregunta que surge aquí es hasta qué punto la gravedad de la injusticia sufrida puede justificar la transgresión de principios éticos fundamentales. Este dilema moral es lo que confiere a la situación su complejidad. Elena no es una santa que busca la redención a través de métodos limpios. Es una superviviente que ha sido empujada a un límite donde las únicas herramientas que le quedan son las que el propio sistema, en su crueldad, le ha forjado. Su desafío al fiscal es, en última instancia, un desafío a la complacencia, un intento de despertar conciencias adormecidas por el poder y la rutina. En este punto álgido, donde la víctima se ha erigido en la fuerza motriz de la justicia, es imprescindible desentrañar las implicaciones psicológicas de la justicia por mano propia, no solo para quien la ejerce, sino también para la sociedad en su conjunto. La acción de Elena, aunque impulsada por una profunda herida, introduce una dinámica perturbadora en el tejido social. Cuando los canales institucionales fallan de manera tan catastrófica, la tentación de tomar el asunto en propias manos se vuelve comprensible, pero también peligrosa. Ahora, consideremos cómo esta ruptura de la ley, incluso en defensa propia, puede erosionar la confianza pública en el propio sistema que, en teoría, debería proteger a todos. Un acto extremo como este, aunque justificado por las circunstancias extremas de Elena, podría sentar un precedente inquietante, sugiriendo que la transgresión de las normas es una vía aceptable para la resolución de conflictos, independientemente de la intención. Profundizando en este aspecto, es vital analizar la carga emocional que recae sobre Elena. La lucha por la inocencia durante tantos años, sumada a la audacia de su fuga y el acto consecuente de retener al fiscal, la ha transformado. Ya no es la misma mujer que entró en prisión. La desesperación inicial ha dado paso a una determinación férrea, pero también a un posible endurecimiento. ¿Cómo gestiona la culpa inherente a sus acciones actuales? Se ve obligada a adoptar una frialdad calculada para mantener el control sobre el fiscal y su propia situación, o lucha internamente con la moralidad de sus actos. Imagina la escena.
El peso de las décadas de injusticia sobre sus hombros, la adrenalina de la fuga y ahora la responsabilidad de mantener a un hombre bajo su control, un hombre que representa todo lo que la ha oprimido. La complejidad de su estado mental es un laberinto en sí mismo, donde la búsqueda de la justicia se entrelaza con la necesidad de autoprotección y la posible emergencia de impulsos vengativos. Además, la forma en que el fiscal percibe a Elena ha de haber mutado radicalmente. Inicialmente pudo haberla visto como una criminal más, un caso cerrado. Ahora, sin embargo, se enfrenta a la realidad palpable de su sufrimiento, personificada en la mujer que lo tiene a su merced. Este encuentro forzado, despojado de las formalidades legales, podría ser la chispa que encienda una reflexión genuina en él. Contrariamente a lo que podría esperarse, no es la amenaza física directa lo que podría ser más impactante, sino la cruda exposición de la humanidad de Elena, su inteligencia, su determinación y la profundidad de su desesperación. El fiscal, al verse despojado de su autoridad, se ve obligado a verla no como un expediente, sino como un ser humano cuya vida ha sido irrevocablemente alterada por una decisión que él tomó. Por consiguiente, la situación actual plantea un desafío para nuestra propia comprensión de la justicia. ¿Es suficiente que un sistema reconozca un error y ofrezca una compensación? ¿O es necesario un acto de confrontación más directo y personal para que la sanación ocurra? La narrativa de Elena sugiere que, en casos de injusticia extrema, la justicia formal puede ser insuficiente. La experiencia de ser escuchado, de obligar al perpetrador a enfrentar las consecuencias de sus actos, adquiere una importancia vital. Piensa en cómo, cuando alguien te ha herido profundamente, una simple disculpa puede sentirse vacía si no va acompañada de una comprensión genuina del dolor causado. Elena, al retener al fiscal, está intentando forzar esa comprensión, buscando una forma de justicia que vaya más allá de las multas o las sentencias de prisión, una justicia que repare el tejido de su propia alma. La confrontación entre Elena y el fiscal, ahora un rehén en su propia pesadilla judicial, trasciende la mera vindicación personal y se proyecta hacia las sutilezas de la persuasión y la manipulación psicológica, herramientas que, irónicamente, son empleadas tanto por el sistema legal como por aquellos que buscan subvertirlo. Ahora, imagine cómo la comunicación no verbal, los silencios cargados de significado, el contacto visual sostenido o eludido, pueden convertirse en un campo de batalla tan intenso como cualquier debate legal. Elena, al observar las reacciones del fiscal, no solo busca una confesión de error, sino que también está diseccionando sus mecanismos de defensa, sus puntos ciegos psicológicos. Cada tic nervioso, cada evasión de la mirada, cada palabra cuidadosamente elegida es analizada por ella como una pista más en su incansable búsqueda de la verdad. Además, la estrategia de Elena podría implicar la utilización de la propia estructura del interrogatorio, invirtiendo los roles para exponer la falibilidad inherente al proceso de obtención de testimonios. Pensemos en cómo, en un juicio, un fiscal hábil puede guiar a un testigo hacia una conclusión predeterminada a través de preguntas capciosas o sugestivas. Elena, ahora en control de la situación, podría emplear tácticas similares, no para incriminar falsamente, sino para desmantelar las justificaciones del fiscal, para obligarlo a confrontar las inconsistencias y las omisiones que permitieron su condena. La presión psicológica se intensifica cuando la persona que siempre ha estado en el lado del poder se encuentra en la posición del interrogado, vulnerable y expuesto, sin la red de seguridad de sus protocolos legales. Por consiguiente, la interacción entre Elena y el fiscal podría evolucionar hacia un complejo juego de ajedrez psicológico. Elena
no busca necesariamente la destrucción del fiscal, sino su transformación. Su objetivo último es la vindicación de su inocencia, y para lograrlo necesita que el fiscal, o quien quiera que represente la autoridad judicial, reconozca la magnitud del error cometido. Este reconocimiento no puede ser forzado por la mera amenaza física. Debe surgir de una comprensión interna, de una confrontación con la propia conciencia. La situación de cautiverio se convierte así en un catalizador para la introspección del fiscal, obligándolo a confrontar la humanidad de la persona que él, en el ejercicio de su función, había reducido a un mero caso judicial. Aunado a esto, es pertinente considerar el impacto de la narrativa en la percepción de la realidad. Elena, al tener al fiscal bajo su control, tiene la oportunidad de tejer su propia narrativa, de presentar los hechos desde su perspectiva, sin las limitaciones impuestas por el sistema legal. Esta reconstrucción de los eventos, al ser comunicada directamente a la persona que dictó su condena, adquiere una resonancia particular. No se trata de una apelación legal, sino de un testimonio personal y visceral, cargado de la emoción y la experiencia de años de sufrimiento. El fiscal, al escuchar esta versión de los hechos, se ve confrontado no solo con la posibilidad de un error judicial, sino con la historia viva y sufriente de una víctima que ha sido despojada de su vida por una sentencia errónea. Al examinar la intrincada urdimbre de los eventos que han llevado a Elena a esta encrucijada, se revela una profunda interconexión entre la fragilidad de los sistemas que administran justicia y la indomable resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Las resonancias de las fallas procesales y las presiones inherentes a la administración de justicia, lejos de ser meros detalles técnicos, se manifiestan como fuerzas capaces de reconfigurar destinos enteros, tejiendo un tapiz de consecuencias que se extienden mucho más allá de las paredes de una sala de audiencias. A medida que la luz de la razón ilumina las sombras donde la verdad y la condena se encuentran, se hace evidente que las estructuras diseñadas para salvaguardar la rectitud pueden, en ocasiones, convertirse en laberintos de desesperación para aquellos que claman inocencia. En este punto de nuestra reflexión, la perspectiva se amplía, permitiéndonos vislumbrar la convergencia de las diversas facetas de esta compleja realidad. La jornada a través de las profundidades de la injusticia y la subsiguiente rebelión contra ella nos ha confrontado con la naturaleza esquiva de la verdad y la fuerza transformadora, tanto positiva como negativa, de las experiencias límite. La audacia de Elena, nacida de una opresión prolongada, se ha convertido en un espejo que refleja no solo su propia lucha, sino también las tensiones subyacentes en la sociedad, las cuales, al ser llevadas a su extremo, exigen una reconsideración de los principios fundamentales que rigen nuestra convivencia. Así, al aproximarnos a las reflexiones finales, las hebras de la argumentación convergen, no para ofrecer respuestas definitivas, sino para iluminar la complejidad inherente a la búsqueda de la justicia en un mundo imperfecto. La historia de Elena, en su crudeza y su dramatismo, nos impulsa a mirar más allá de las soluciones superficiales y a contemplar las profundas implicaciones de los actos humanos, tanto los que buscan imponer orden como los que, desde la desesperación, buscan desmantelarlo para reconstruir sobre bases más sólidas. La senda que nos ha traído hasta aquí nos prepara para una contemplación final, una que abraza la ambigüedad y la interrogante, invitándonos a una comprensión más matizada de la condición humana en su lucha por la equidad y la redención. La Odisea de Elena, marcada por el peso insoportable de una condena de 7 décadas por un crimen que nunca cometió, trasciende la mera crónica de una injusticia individual.
Se erige como un poderoso recordatorio de la intrincada y a menudo frágil naturaleza de la justicia, un sistema que, en su afán por imponer orden, puede inadvertidamente orquestar la desolación de vidas inocentes. Su fuga audaz y el subsecuente secuestro del fiscal, actos nacidos de la desesperación más profunda, no son simples desvaríos de una mente quebrantada, sino la manifestación extrema de la lucha por recuperar la propia dignidad y reclamar la verdad que le fue arrebatada. Este drama humano nos confronta con la incómoda realidad de que los cimientos de nuestro orden social, por bien intencionados que sean, pueden albergar fallas catastróficas, cuyas repercusiones se extienden como ondas expansivas, alterando para siempre el curso de las vidas afectadas. Al desentrañar las capas de este relato, observamos cómo la búsqueda de la verdad se convierte en una danza peligrosa entre la ley y la moralidad, entre la venganza y la justicia. Elena, al obligar al fiscal a confrontar su propio rol en el desmantelamiento de su existencia, no solo busca la vindicación de su nombre, sino que también fuerza una introspección sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. La vulnerabilidad impuesta al hombre que la condenó es un espejo cruel que refleja las consecuencias de un sistema que, en su impersonalidad, puede llegar a deshumanizar a aquellos a quienes pretende proteger. La tensión palpable en ese encierro improvisado es el eco de años de silencio forzado, de súplicas ignoradas, y de una vida que se desmoronaba tras los barrotes de una prisión que se convirtió en su tumba en vida. La historia de Elena nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra propia comprensión de la justicia. ¿Hasta qué punto es aceptable que un sistema, por su propia rigidez o por negligencia, condene a un inocente a una eternidad de sufrimiento? ¿Y qué decir de la víctima cuando la vía legal se ha cerrado y la única esperanza reside en desafiar las mismas estructuras que la han oprimido? La línea entre la justicia y la venganza se difumina en este escenario, obligándonos a cuestionar nuestras propias convicciones morales. La determinación de Elena, si bien envuelta en actos ilegales, es un testimonio de la inquebrantable fuerza del espíritu humano, de la capacidad de resistir incluso ante la adversidad más implacable, y de la necesidad visceral de afirmar la propia inocencia cuando todo lo demás ha sido arrebatado. En última instancia, el legado de esta narrativa reside en su capacidad para recordarnos que la justicia no es un concepto estático, sino un proceso vivo y en constante evolución que requiere vigilancia, empatía y una voluntad inquebrantable de corregir los errores. La verdadera práctica de la justicia comienza no solo en los tribunales, sino en la conciencia colectiva, en nuestra disposición a cuestionar, a escuchar y a luchar por aquellos cuyas voces han sido silenciadas. La historia de Elena nos insta a ser guardianes activos de la verdad, a no permitir que la sombra de una condena injusta opaque para siempre la luz de la inocencia.